¿Qué crees que ocurre realmente en tu cuerpo cuando no come y cuánto tiempo tarda en activarse siquiera el modo de autorreparación? La mayoría solo imagina un estómago que gruñe, grasa persistente y un cerebro que grita desesperadamente por azúcar, pero en el interior sucede una historia completamente distinta, ¿no? Cuando el ayuno dura lo suficiente, tu cuerpo no solo empieza a sobrevivir, ¿no? Empieza a limpiar, a reparar daños y a reconstruirse desde dentro. Este proceso se llama autofagia. Suena oscuro, pero significa algo extraordinario. Diminutos equipos de reparación dentro de tus células descomponen componentes defectuosos, reciclan energía y reemplazan lo que ya no funciona. Y aquí viene la parte sorprendente. La autofagia no comienza solo porque te saltes una comida, no después del desayuno, no después de una cena ligera. Empieza únicamente tras un cambio metabólico preciso. Cuando la insulina desciende, se activan AMPK y las sirtuinas y tu cuerpo pasa de digestión a mantenimiento. En este video se trata de la pregunta clave. ¿A partir de qué hora comienza realmente la autofagia? ¿Son suficientes 16 horas? ¿24 horas suponen un verdadero reinicio? ¿Y cuándo el ayuno se vuelve peligroso? Porque si tu cuerpo posee un interruptor oculto de autocuración, ¿lo presionarías conscientemente? La autofagia suele presentarse como un estado misterioso, como algo que solo alcanzan los ayunadores extremos, como una especie de modo de superpoder biológico situado en algún punto entre el hambre y la iluminación. Pero la verdad es mucho más sobria y al mismo tiempo fascinante. La autofagia no es un programa de emergencia, es un mecanismo básico de mantenimiento que cada célula de tu cuerpo domina desde hace millones de años. Cada célula produce basura a diario. Proteínas mal plegadas, enzimas dañadas, mitocondrias fatigadas, pequeños defectos que por sí solos parecen inofensivos, pero que se acumulan con el tiempo. Si estos residuos celulares no se eliminan, primero se resiente la producción de energía, luego la regulación de la inflamación, y a largo plazo se acelera el envejecimiento. En condiciones normales tu cuerpo no tiene tiempo para eso, porque mientras entra comida, la digestión tiene prioridad, la insulina permanece elevada. El crecimiento y el almacenamiento están en primer plano. La reparación se pospone para más tarde. El ayuno cambia exactamente esta prioridad. En cuanto deja de llegar energía desde el exterior, tu metabolismo plantea una pregunta decisiva, ¿no? Si no entra nada nuevo, ¿qué podemos optimizar internamente? Bueno, y justo aquí comienza el camino hacia la autofagia. No de repente, no de forma dramática, sino gradualmente, como una luz que se vuelve cada vez más intensa. Para comprender cuándo empieza realmente este proceso, no hay que observar el ayuno de forma emocional, sino temporal, hora tras hora, señal tras señal, porque la autofagia no es un interruptor, es una secuencia, y esta secuencia comienza mucho antes y mucho más silenciosamente de lo que la mayoría espera. En el siguiente apartado llega, por tanto, el punto de entrada decisivo. ¿Qué ocurre en las primeras horas tras la última comida? ¿Y por qué la autofagia todavía duerme ahí? Justo después de tu última comida no ocurre nada espectacular. Ningún reinicio, ninguna limpieza, ninguna magia celular. Tu cuerpo está ocupado, muy ocupado. En las primeras 0 a 4 horas se encuentra en el modo digestivo clásico. La glucosa de los alimentos pasa a la sangre, la insulina aumenta y señala. Hay energía de sobra. Las células absorben azúcar, el hígado almacena excedentes como glucógeno y las células grasas llenan sus reservas. En este estado, la autofagia no tiene prioridad. ¿Por qué reparar si hay suficiente energía nueva disponible? Entre 4 y 8 horas después de comer, el panorama comienza a cambiar lentamente. El nivel de azúcar en sangre desciende, la insulina baja poco a poco. Ahora el cuerpo recurre más a la energía almacenada, sobre todo al glucógeno hepático, la reserva rápida de azúcar. Muchas personas confunden este momento ya con ayuno, pero metabólicamente hablando, el sistema sigue en modo de abastecimiento. La autofagia permanece en segundo plano, desactivada pero atenta. Solo entre las 8 y 12 horas la cosa se vuelve interesante. Las reservas de glucógeno del hígado se acercan a su fin, la insulina es claramente más baja y tu cuerpo empieza a formular una pregunta silenciosa pero decisiva. ¿Va a llegar más suministro o tenemos que cambiar internamente? Hormonas como el glucagón aumentan. El metabolismo de las grasas se acelera, pero la autofagia sigue siendo solo un susurro. Este es el punto en el que muchos abandonan. El hambre aparece, el hábito grita, pero biológicamente tu cuerpo apenas está en el umbral, porque la autofagia no empieza donde resulta incómodo, empieza donde el cuerpo reconoce. Esta pausa es real, y precisamente este reconocimiento llega después de la marca de las 12 horas. En el siguiente apartado comienza el verdadero punto de inflexión. El momento en que se activan las señales de reparación y la autofagia despierta silenciosamente. En algún momento después de la marca de las 12 horas, la comunicación interna de tu cuerpo cambia de forma fundamental, no de manera dramática, no con alarma, sino en silencio. A nivel molecular,
La insulina ha descendido claramente. El glucagón toma el control, el hígado ha consumido gran parte de su glucógeno y la grasa se convierte cada vez más en la principal fuente de energía. Ahora ocurre algo decisivo, tu cuerpo reconoce que esta pausa alimentaria no es casual y justo entonces entran en escena nuevas señales. Sensores celulares como AMPK, el guardián energético, se activan. Mide una relación simple, cuánta energía hay y cuánta se consume. El resultado, la energía es limitada, la eficiencia se vuelve más importante que el crecimiento. Al mismo tiempo aparecen las sirtuinas, proteínas que evolutivamente se encargan de proteger a las células en tiempos de escasez, reducen procesos innecesarios y fomentan mecanismos de reparación. Y aquí, justo aquí, despierta la autofagia, no como una explosión, sino como un inicio silencioso. Las proteínas dañadas son marcadas, los componentes celulares defectuosos son identificados. Los primeros equipos de reparación empiezan a limpiar. La mayoría de las personas no siente nada. Quizá algo de claridad, quizá absolutamente nada, porque la autofagia no trabaja de forma ruidosa, es como un equipo nocturno que llega cuando nadie está mirando. Esta fase es decisiva porque muestra la autofagia no es un estado de todo o nada, es un proceso que gana intensidad con la duración del ayuno. Quien se detiene aquí ha abierto la puerta, quien continúa entra en la habitación, y eso es exactamente lo que ocurre a partir de la hora 16. En el siguiente apartado comienza la fase que muchos llaman el inicio real, cuando la autofagia pasa del susurro al trabajo. Cuando tu ayuno alcanza la marca de las 16 horas, ocurre algo notable, aunque desde fuera parezca poco espectacular. Quizá el cuerpo se sienta cansado, quizá el hambre aparezca en oleadas, o quizá haya de repente claridad. Pero en el interior, tu cuerpo ha superado un umbral biológico. La autofagia ya no es un programa secundario silencioso, se convierte en un proceso central. En tus células se forman diminutas estructuras llamadas autofagosomas. Pueden imaginarse como bolsas de basura biológicas. Recogen proteínas dañadas, enzimas envejecidas y componentes celulares defectuosos. Luego se transportan a los lisosomas, los centros de reciclaje de la célula, donde todo se descompone y se reutiliza. Especialmente afectadas las mitocondrias. Las centrales energéticas de tus células, las mitocondrias defectuosas e ineficientes, producen menos energía y más estrés oxidativo. La autofagia las elimina, un proceso conocido como mitofagia. El resultado no es un aumento inmediato de músculo ni una pérdida de peso instantánea, sino algo más sutil. Producción de energía más eficiente, menor inflamación, funciones celulares más estables. Desde una perspectiva evolutiva, esto es lógico. Nuestros antepasados atravesaban regularmente fases sin alimento. Un cuerpo que en esos tiempos solo ahorra energía se deteriora. Un cuerpo que en cambio repara y optimiza sobrevive más tiempo. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Alrededor de la marca de las 24 horas, este proceso alcanza una nueva intensidad. La autofagia ahora funciona de forma sistemática, no solo limpiezas superficiales, ¿no?, sino mantenimiento profundo. Pero con el aumento del efecto también crece la responsabilidad, porque más allá de este punto surge una nueva pregunta: ¿cuándo termina el ayuno estratégico y cuándo empieza el estrés? En el siguiente apartado se aborda el siguiente nivel: 36 horas de ayuno, máxima reparación o una línea muy fina. Más allá de la marca de las 24 horas, la dinámica interna vuelve a cambiar. No de forma abrupta, pero perceptible. Al menos para el cuerpo. La disponibilidad de glucosa es ahora mínima. La insulina permanece baja. Los cuerpos cetónicos se convierten en la principal fuente de energía para el cerebro y los músculos. Y la autofagia alcanza un alto nivel de actividad. En esta fase ya no se trata solo de limpiar pequeños defectos. Ahora comienza una reconstrucción más profunda. Un proceso especialmente importante pasa a primer plano: la mitofagia. Las mitocondrias viejas e ineficientes se degradan de forma selectiva. ¿Por qué? Porque las centrales dañadas desperdician energía y fomentan la inflamación. El cuerpo elige calidad en lugar de cantidad. Paralelamente, los niveles de la hormona del crecimiento aumentan de forma notable. En algunos estudios, varias veces. Esta hormona protege el tejido muscular, apoya la quema de grasa y favorece los procesos de reparación. Una aparente contradicción: no comer y, aún así, construir. Biológicamente tiene sentido, porque en tiempos sin alimento no se debe perder a la ligera la sustancia funcional. Muchas personas se informan en esta ventana de una claridad mental inusual. Los pensamientos parecen ordenados, los estímulos menos abrumadores. El cerebro funciona con un sistema energético limpio, basado en cetonas, eficiente y estable, pero justo aquí existe una línea muy fina, porque la autofagia es reparación dirigida. Solo funciona mientras el cuerpo percibe la situación como controlada. Si el ayuno se prolonga demasiado, la señal cambia.
Hormonas del estrés como el cortisol comienzan a aumentar. El cuerpo ya no pregunta qué podemos optimizar, sino cómo sobrevivimos, y con ello todo cambia. La autofagia disminuye. Puede comenzar la degradación muscular. El sistema inmunológico se reduce. Este es el momento en que el ayuno deja de ser regenerativo y se convierte en una carga. Por eso la clave no es cuánto tiempo se puede ayunar como máximo, sino dónde está el punto personal en el que la reparación se convierte en estrés. En el siguiente apartado se traza claramente esta frontera: ayuno versus inanición, dos estados que externamente se parecen pero biológicamente son opuestos. Desde fuera parecen iguales, no hay comida. Plato vacío, las mismas horas en el reloj. Pero biológicamente el ayuno y la inanición no podrían ser más diferentes. El ayuno es intencional, limitado en el tiempo, reconocido por el sistema nervioso como una pausa controlada. La inanición, en cambio, es una emergencia, incontrolada, y para el cuerpo una señal clara: peligro. En el ayuno, la persona le dice a su cuerpo: no entra nada en este momento, usa el tiempo para limpiar. En la inanición, el cuerpo oye algo completamente distinto: no entra nada, y quizá nunca vuelva a entrar. Y esta interpretación lo decide todo. Mientras el ayuno se percibe como seguro, los programas de reparación permanecen activos, la autofagia funciona. Las hormonas del crecimiento protegen la musculatura, el sistema inmunológico sigue operativo, pero cuando esta percepción se quiebra, la estrategia cambia, el cortisol aumenta, el cuerpo empieza a utilizar proteína muscular para obtener energía. El sistema inmunológico se reduce para ahorrar energía, la reparación se detiene, la supervivencia toma el control. La autofagia es autocuración inteligente, la inanición es pánico biológico. La diferencia no reside solo en el número de horas, ¿no? Reside en el contexto, la preparación y el estado corporal. Un metabolismo entrenado con suficientes reservas de grasa, buena calidad de sueño y baja inflamación tolera mejor ayunos más largos. Un cuerpo estresado y desnutrido, en cambio, alcanza el límite mucho antes. Por eso, el conocimiento es decisivo aquí, no la ambición, no la fuerza de voluntad. El ayuno no es una competición, es un diálogo con el propio cuerpo, y quien no escucha pasa por alto las señales de advertencia. Pero la autofagia no termina en el reloj del ayuno. En el último apartado llega la comprensión más importante de todas. La autofagia no es un evento único, es un ritmo. Y precisamente este ritmo decide si el ayuno sana a largo plazo o daña. La autofagia no es un estado excepcional espectacular que se alcanza una vez y luego se da por concluido. Es un ritmo biológico, un proceso silencioso que se intensifica siempre que el cuerpo dispone de espacio para ello. Cada día se generan productos de desecho en tus células, proteínas mal plegadas, mitocondrias dañadas, lastre molecular. Sin una limpieza regular, estos residuos se acumulan, la inflamación aumenta, la energía disminuye, el envejecimiento se acelera. El ayuno es la vía más directa para activar este proceso de limpieza, pero no la única. Ya las pausas alimentarias regulares, por ejemplo, un ritmo 16.8, dan a la autofagia suficiente tiempo para trabajar en silencio. Un ayuno de 24 horas puede profundizar estos procesos. Fases más largas, como 36 horas, pertenecen a manos experimentadas, conscientes, preparadas y poco frecuentes. Lo decisivo no es cuánto tiempo se ayuna una sola vez, lo decisivo es con qué regularidad el cuerpo puede cambiar al modo de reparación. También el movimiento, especialmente las cargas intensas y breves, activa vías de señalización similares. Las fases de sueño profundo refuerzan la reparación nocturna. Ciertos compuestos vegetales apoyan los mismos sensores energéticos. La autofagia responde al estilo de vida, no a los extremos. El mayor error es creer que hay que sufrir para beneficiarse. El cuerpo recompensa la constancia, no el autocastigo. Y aquí se cierra el círculo con la pregunta inicial: ¿cuánto tiempo hay que ayunar para activar la autofagia? La respuesta honesta es: no tanto como muchos piensan, pero sí lo suficiente para que el cuerpo genere confianza. El ayuno no es una huida de la comida, es una pausa consciente para la reparación. Para terminar, queda una invitación: observa tu cuerpo, respeta sus señales y utiliza el ayuno no como una lucha, sino como una herramienta. Si este video ha abierto nuevas perspectivas, comparte tus experiencias en los comentarios, y si te interesa saber qué hace el ayuno con el cerebro, el hígado o el corazón, merece la pena echar un vistazo a los próximos videos, porque los procesos más fascinantes no ocurren en el plato, sino en las horas intermedias. Un aviso importante para terminar: el ayuno, y con él la autofagia, no es un consejo médico ni una receta universal. Personas con trastornos alimentarios, bajo peso, enfermedades crónicas, desequilibrios hormonales, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deberían ayunar sin acompañamiento médico. El cuerpo no es un experimento, es un sistema con historia, límites y necesidades individuales. La autofagia es poderosa, pero
pero solo cuando se utiliza con respeto, no como tendencia, no como prueba de valentía, sino como una herramienta consciente integrada en el sueño, el movimiento, la alimentación y la recuperación. Si has llegado hasta aquí, entonces no solo te interesa cuándo comienza la autofagia, sino cómo funciona realmente tu cuerpo. Comparte en los comentarios, ¿has ayunado alguna vez? ¿En qué hora notaste cambios? ¿O decidiste detenerte conscientemente? Y si quieres comprender más a fondo qué hace el ayuno con el cerebro, el hígado, el corazón o las hormonas, suscríbete al canal, porque la verdadera salud no surge de los extremos, sino del entendimiento. La próxima historia comienza exactamente donde termina la última comida. La autofagia no es un extremo, es un ritmo. Si quieres entender qué hace el ayuno con tu cerebro, tu hígado o tu corazón, haz clic aquí para el próximo video. ¿En qué duración de ayuno notaste personalmente cambios, 16, 24 o 36 horas? ¿O utilizas la autofagia más bien a través del movimiento, el sueño y la alimentación? Comparte tu experiencia de forma objetiva, respetuosa, sin extremos.